Se trata de don Francisco Carrillo Mora y de don Rafael Barceló Gasset, muy recordados en nuestra academia y a cuyas familias saludo especialmente. Autoridades, compañeros y señores, como digo, sean bienvenidos a este acto. A continuación, la señora secretaria general va a explicar un poco en qué consiste este acto de magistración. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de junio de 2024, recogida en el acta número 404, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la sesión In Memoriam dedicada a los académicos ilustrísimo señor don Francisco Carrillo Mora, fallecido el 20 de octubre de 2023, y el excelentísimo señor don Rafael Barceló Gasset, fallecido el 11 de enero de 2024. Intervienen los señores académicos don José Carlos Fernández Moreno y don José Enrique de Benito Dorronzoro, siguiendo el orden cronológico referido. Don Jesús Oliver Pece glosará en imágenes la figura de su tío. Solicitamos su colaboración rogándoles no aplaudir al final de cada intervención y tampoco al concluir el acto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doña Adelaida. Tiene la palabra don José Carlos Fernández Moreno para su intervención en homenaje a don Francisco Carrillo Mora. Con la venia, señor presidente. Conocí al ilustrísimo señor don Francisco Carrillo Mora en un lugar tan genuino de San Fernando como una casa puerta. Concretamente, la de la casa situada frente a la desaparecida fábrica del tranvía, en la calle Real, a muy escasos metros del Liceo Sagrado Corazón, donde ambos estudiábamos bachillerato, aunque él, al tener 4 años más que yo, estaba en cursos más avanzados. Aquella casa puerta, como digo, se encontraba muy cercana al liceo y en ella nos reuníamos algunos estudiantes mientras esperábamos a que Pedro, portero de avanzada edad y picado de viruela, abriera puntualmente las 2 hojas que daban acceso al centro de estudios. Y allí apreciamos que, bueno, me van a permitir que de ahora en adelante, cuando me refiera a la memoria de Carrillo, lo denominé Paco Carrillo, que era como a él le gustaba que se le llamara, y era su nombre de guerra también, de guerra literaria, se entiende, no de la otra, que Paco no era nada beligerante. Y allí decía que Paco Carrillo apreciamos que era un joven peculiar, que con sus palabras captaba la atención de aquellos chicos imberbes que sin resistir atendíamos sus opiniones y pareceres. Y así continuó toda su vida, con esas peculiaridades: personalidad, liderazgo, inquietud y notable, muy notable espíritu emprendedor. Pero yo no voy a exponerles un currículum de nuestro recordado Paco Carrillo. Eso ya tuvo lugar el día que tomó posesión de su plaza de académico y además es más que conocido por todos ustedes. En un momento dado de su vida, Paco decide trasladarse a Madrid y continuar allí su trayectoria profesional hasta que, de nuevo, tras varios años en la capital de España, regresa a su San Fernando natal. La isla ya no era la misma. Él dejó aquí unas formas de vida. Yo diría que incluso unas formas de ser que habían desaparecido para siempre. La política había experimentado un cambio absoluto. El urbanismo, rozando el escándalo un buen número de veces, había mutilado la ciudad hasta transformarla en un lugar vulgar y grosero.
Cuando Paco pisa de nuevo la calle Real, ya no se tropieza con los limpiabotas a la altura de la Mallorquina, ni con la policía naval que patrullara por las aceras entre la antipatía de las gentes. El patio del Maestro Luis había dado paso a un amplio e impersonal comercio con luces de neón. Las tiendas de ultramarinos, con sus inevitables tiras de atrapamoscas, son solo un recuerdo. Picardo ya no conducía el antiguo tranvía, y en la velada del Carmen el corneta, entre humos aromáticos, ya no ofrecía sus famosos pinchitos. El corneta, personaje que Paco citaba con muchísima frecuencia en sus artículos con la jocosidad que le caracterizaba, con jocosidad y nostalgia. La nostalgia es hermosa, la nostalgia es una cosa muy bonita. Otra cosa son los nostálgicos, que son feos y algunos hasta peligrosos. Paco, cosa que muchos de ustedes desconocerán, era también un romántico, aunque ni mucho menos lo aparentara. Es decir, era sentimental, generoso y soñador. Solo había que leer o entreleer sus artículos o mantener una conversación con él para apreciar tan nobles cualidades. Por eso, y por otras razones, a Paco no le gustó la isla que encontró a su regreso. De ahí que manifestara sus desacuerdos y reivindicaciones en los artículos que firmaba con el seudónimo de Vitriolo y que publicaba en el semanario La Cuestión, del que fue primer director, impresor y fundador junto con José Antonio Mayó. Con tal seudónimo, Vitriolo, ya se pueden ustedes imaginar la naturaleza de lo que trataba en sus artículos. Valiente y actual siempre en sus contenidos. Lo hacía en una sesión que tenía en los medios de comunicación que la tituló La esquina del gordo, en un juego de palabras y yo diría también que en un juego de intenciones, para que el lector pensara lo que quisiera e interpretara lo que quisiera. La esquina del gordo. Paco asistió a las prejubilaciones de Bazán, que a cambio de una cantidad fueron multitud los que prejubilaron, con la excusa de la sordera, mire usted, y algunos que estaban en una banda de música. Cantidad la que recibieron, que fue invertida por algunos en montar un videoclub, que naturalmente fracasaron. Paco asistió también a que Fábrica de San Carlos fuera literalmente borrada del mapa. No permaneció nuestro compañero ajeno a esos y a otros hechos en sus artículos, porque él no estaba ni sordo ni ciego, y en esa línea se mantuvo en cuantos medios escribió: La Cuestión, San Fernando Información y Diario de Cádiz. Un articulista comprometido, que muy lejos de abordar intrascendencias, arremetía contra todo aquello que consideraba injusto o negativo para nuestra tierra. Llegó incluso a inventarse un personaje, la condesa. Con aquella condesa imaginaria conversaba en sus artículos, o a través de sus labios de papel expresaba pensamientos que a todos los isleños nos eran familiares. Muchos identificábamos aquella condesa abstracta con una concreción de la isla de siempre. A Paco
si hubiera dispuesto de la máquina del tiempo, le hubiera gustado tener la oportunidad de darse una vueltecita o descorrer el visillo de algún cierro de aquella calle real donde los jóvenes de entonces dábamos interminables paseos desde Almacenes Blancos a la Alameda y viceversa. Cosas como esas él las describía de forma magistral. Existe una película que refleja aquella realidad costumbrista y social de la época titulada Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, protagonizada por José Suárez y Bec Sibler, que nos traslada palpablemente a lo que estoy refiriendo. En cierto modo, Paco fue también un escritor contradictorio, porque censuraba algunos comportamientos de determinados colectivos, a pesar de que él formara parte de más de uno de ellos, como es el caso de las hermandades, siendo miembro de la Junta de Gobierno de una de ellas y pregonero, entre otros, de la Semana Santa de San Fernando y de la Virgen del Carmen, su gran devoción. Pero tal actitud nos puede ayudar a apreciar la habilidad que poseía para ser honrado consigo mismo y discernir entre ambos cometidos, según qué momento y oportunidad. La pasada Semana Santa tuve la oportunidad de saludar a Javier León Carrillo, que era sobrino de Paco. Javier me recordaba de cuando yo iba por la imprenta de su tío para llevar mis artículos y él estaba allí, en sus inicios como dibujante. Maestro de lujo tuvo Javier. Paco fue un gran dibujante también, un gran dibujante. De hecho, ejerció de profesor de dibujo en Madrid. En la academia, cuyo ingreso tuvo lugar en el año 1999, pronunció su discurso bajo el título de La isla tras luces y claroscuros. Y otra de sus intervenciones en el seno de nuestra institución la denominó La isla como problema, lo que nos aproxima a la idea de que la isla, su isla, siempre se encontraba en el centro de la diana de su vida. Lo volvió a demostrar en el pregón de Navidad, con un derroche de conocimientos puramente isleños al que no faltaron sus matices sociales. La isla, su isla, tuvo un hermoso detalle con él y lo nombró Rey Mago en 1999, precisamente el mismo año que ingresó en la academia. Encarnó a Melchor y me consta que disfrutó más que todos los chiquillos juntos a los que él arrojaba caramelos. ¿Acaso Paco esa noche fue un chiquillo más? Obtuvo premios y escribió y publicó novelas, Por los siglos de los siglos, Cuando ríe la primavera y La vida que te debo. Paco fue también amante de la buena mesa y sus conversaciones sobre gastronomía resultaban muy divertidas e ilustradoras. El 18 de diciembre de 2021 publicó su último artículo y lo tituló Gracias y adiós. ¿Qué tipo de despedida era aquella? ¿Qué barruntaba? ¿Qué quería decir con ese gracias y adiós? Lo cierto fue que el 20 de octubre de 2023 me conmovió un titular que leí en la prensa. Muere el escritor y articulista Paco Carrillo Mora en San Fernando. Fue el más versátil. Su maestría en la escritura la demostró en los relatos, en las novelas
y desde luego en sus artículos periodísticos que, con independencia de estar o no de acuerdo con los pensamientos y opiniones que expresaba, eran una delicia y un generoso magisterio para todos los que entonces nos encontrábamos inmersos en el mundo del periodismo. Por último, y para terminar, lo que voy a decir a continuación posiblemente mosquee y le haga torcer el gesto a más de algunas personas. Si es así, aquí tengo a mano agua y la ofrezco para que beban. Paco Carrillo fue el mejor narrador, con diferencia, que ha dado la isla en los últimos 60 años. Muchas gracias. Después de este homenaje a Paco Carrillo, voy a hablar un poco de don Rafael Barceló Gasset. Después de mí, su sobrino hará una glosa con un trabajo que ha preparado. El excelentísimo señor don Rafael Barceló Gasset nació en Castellón de la Plana en el año 1926. Fue doctor ingeniero naval y desempeñó sus destinos profesionales, en primer lugar en la empresa nacional Bazán y después en los astilleros de Cádiz, en la compañía Ibarra. También fue inspector de buques en Huelva y en Cádiz. Su actividad profesional, y viniendo de Castellón de la Plana como venía, pues le hizo establecerse en nuestra ciudad, donde contrajo matrimonio en 1958 con una isleña, doña María Teresa Pérez Celier, hija del doctor don Joaquín Pérez Muñoz y nieta de don Benito Celier Buitrago, que fue alcalde de San Fernando entre los años 45 y 47 y primer presidente de nuestra Real Academia entre 1954 y 58. Don Rafael Barceló Gasset fue también teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando y posteriormente fue nombrado alcalde entre 1968 y 1973. En aquel tiempo, en esas fechas, el cargo de alcalde era sinónimo de nombramiento de presidente de honor de la Academia de San Romualdo, y así se hizo. Durante su legislatura como alcalde se distinguió, entre otras cosas, por las actividades de nuestra academia y que siempre mantuvo, e impulsó la creación de la Casa de la Cultura, donde posteriormente nosotros celebrábamos nuestros actos. En octubre de 1972, siendo presidente don Eduardo Gener Cuadrado, se acordó concederle una condecoración que había en aquel tiempo, que era la medalla, la insignia de oro de la Academia. Se le concedió como reconocimiento a sus continuas atenciones hasta esta corporación. Y en el año 1972 también se acordó, en palabras textuales que cito, que en su día, cuando por imperativos de su clase cesase como presidente honorario, es decir, cuando dejase de ser alcalde, se le nombrase académico numerario de la rama de ciencias. En 1973, al cumplir 5 años como alcalde de la ciudad, la Academia tomó el acuerdo de felicitarle. Y el 8 de noviembre de ese mismo año, de 1973, al cesar como alcalde, se dio cumplimiento a lo que se había acordado previamente, es decir, se le hizo académico numerario. En 1976 fue nombrado hijo adoptivo de nuestra ciudad y su esposa hija predilecta. Ya en 1986, el 19 de junio, don Rafael Barceló fue nombrado vocal de Ciencias en la Junta de Gobierno que presidía el almirante don Alberto Ortelledó. Junta que tomó posesión el 6 de noviembre siguiente y permaneció en el cargo de vocal de Ciencias hasta noviembre de 1989.
En diciembre de 1991 fue nombrado presidente de la Real Academia, relevando al almirante Orte. Esta nueva junta tomó posesión el 16 de enero del año 92 y en esta junta le acompañaron don Juan García Cubillana como vicepresidente, como censor don Ricardo Arroyo, como secretario don José María Cano Trigo, bibliotecario don Salvador García Piñero, depositario don Fernando Paredes Salido y como vocales don José Manuel Blanco Villero de Ciencias, don José María Blanca Caslier de Letras y don José Fariña Pérez de Arte. Durante su mandato como presidente de la Real Academia de San Romualdo se publicaron unos nuevos estatutos con el informe favorable del Instituto de Academias de Andalucía. En aquel tiempo, en su tiempo de presidente, ingresaron como numerarios los académicos don Rafael Duarte, don José María Blanca Caslier, don José María Cano Trigo y don Manuel Casanova Bellido. Participó en los actos de homenaje a la figura del académico fundador, escritor y poeta don Gabriel González Camoyano, al cumplirse el centenario de su nacimiento, así como en la presentación oficial de su antología de obra en verso y prosa. Don Rafael Barceló Gasset ostentó el cargo de presidente de la Real Academia durante 2 años y 3 meses hasta abril de 1994, en que fue relevado por don Emilio Jiménez Villarejo. Los 3 cursos académicos bajo su presidencia se pueden calificar como de seguimiento de la estela marcada por su predecesor, don Alberto Orte. Solicitó la integración de la Academia en el Instituto de Academias de España, los actos se habían multiplicado y el prestigio de la institución en la sociedad isleña se había incrementado de forma progresiva, aumentando la asistencia de público a nuestros numerosos actos. Don Rafael Barceló continuó asistiendo en compañía de su esposa a todas las actividades de la Academia, cuya trayectoria seguía puntualmente a lo largo de los años, manifestando siempre un gran respeto y cariño por la institución que me expresó personalmente en muchas ocasiones. Creo recordar que su última intervención en una sesión académica fue el 18 de mayo de 2021, con la presentación que hizo de su sobrino, Jesús Oliver Pece, que posteriormente va a glosar la figura de su tío, y que nos dio una conferencia sobre potenciación del desarrollo madurativo de los jóvenes. Curiosamente fue una sesión telemática que se celebró por culpa de la academia, de la pandemia del COVID, en esta sala pequeña. Y estábamos solo 4 personas. El 22 de junio de 2021 se acordó por unanimidad el nombramiento de don Rafael Barceló Gasset como académico de honor. Como he dicho, continuó asistiendo a todos nuestros actos hasta que por razones de salud e imposibilidad física se vio en la obligación de solicitar voluntariamente el pase a situación de académico supernumerario. Don Rafael Barceló Gasset fue un brillante profesional de la ingeniería naval. A partir de su jubilación dedicó toda su vida y energías, junto con su esposa, a ayudar a los demás en muy variadas facetas. Fue un hombre discreto, reservado, muy responsable, ferviente católico, mecenas de la construcción de la iglesia de San José Artesano y de los inicios de la Fundación Gerasa en Chiclana de la Frontera, que es una institución filantrópica destinada inicialmente al cuidado de los enfermos terminales de SIDA. En el año 2004 recibió junto a su mujer la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice concedida por el Papa San Juan Pablo II en reconocimiento a su dedicación y generosidad con la Iglesia, en concreto con la parroquia de San José Artesano de nuestra ciudad y su colaboración en la construcción de sus dependencias pastorales. Don Rafael Barceló Gasset falleció el 11 de enero de 2024 a los 98 años de edad, solo un mes después del óbito de su querida esposa. Con el ferviente agradecimiento de la Real Academia de San Romualdo, descanse en paz. Y a continuación su sobrino, don Jesús Oliver Pece, nos va a glosar la figura de su querido tío.
Hola, venia, señor presidente. ¿Se me oye bien? Sí. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores académicos, estimados familiares y amigos de las personas que hoy recordamos. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Real Academia de San Romualdo por haber organizado esta sesión necrológica en memoria de mi querido tío, don Rafael Barceló Gasset, así como de don Francisco o don Paco Carrillo. Agradezco profundamente su deferencia por haberme concedido el honor de participar en este acto tan entrañable y significativo para mi familia y para mí, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Estoy convencido de que si don Rafael estuviera hoy con nosotros, acogería tantas muestras de cariño, tantas muestras de afecto, con su eterna media sonrisa, con humildad, con una pizca de sorpresa y con una profunda gratitud. Hoy tengo el honor de recordar a un hombre extraordinario, a una persona estelar, don Rafael Barceló Gasset. Don Rafael vino al mundo en 1926 en Castellón de la Plana, siendo el quinto de 6 hermanos. Desde niño destacaba por su carácter afable, por su generosidad y sobre todo por su curiosidad insaciable. Leía la prensa con avidez, observaba con fascinación cómo se fabricaban los botones de nácar, se afanaba por entender cómo funcionaba la radio de su padre, un conocido radioaficionado de Valencia. Esta forma de contemplar el mundo, curiosa, atenta, profunda, cristalizó en una vocación científica que lo llevó a estudiar en Madrid, con pasión e entrega, la carrera de Ingeniería Naval. Su trayectoria profesional fue sin duda brillante. Ocupó cargos relevantes en la Bazán, los astilleros de Cádiz y la Compañía Ibarra. Posteriormente ejerció como inspector de buques de la Marina Mercante en Cádiz, Huelva y otros destinos. En 1968 obtuvo el título de doctor y en 1972 fue condecorado con la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco. En 1958 contrajo matrimonio con doña María Teresa Pece Celier, el gran amor de su vida. Su unión fue un ejemplo de ternura, complicidad y entrega. Siempre la miraba con devoción, la escuchaba con atención y cuidaba de ella con esmero. Ese amor, sereno y sólido, les acompañó toda la vida. Recuerdo con emoción cómo pocos meses antes de que su esposa falleciera, le escuché decirle con ternura: «¡Pero qué guapa eres, Dios mío!». El matrimonio también atravesó momentos difíciles, debido a un problema grave de salud mental que padecía doña María Teresa. Sé que este es un tema rodeado todavía de tabúes y estigmas, pero como psicólogo y como ciudadano siento el deber de visibilizarlo, porque la salud mental es una responsabilidad de todos. A pesar de esta circunstancia adversa, don Rafael acompañó a su esposa con admirable entereza, con infinita paciencia, con un cariño incondicional e incluso con buen humor. Entre 1968 y 1973, don Rafael fue alcalde de San Fernando. Aunque no fue elegido democráticamente, fue un alcalde muy querido por los isleños. Su gestión dejó importantes legados para la ciudad, como la construcción del Colegio San Ignacio, de numerosas viviendas sociales, de la Biblioteca Municipal y la creación de la Casa de la Cultura, así como el acondicionamiento del recinto ferial de la Magdalena. En 1975 fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad y en 1990 una asociación de vecinos adoptó su nombre como muestra de gratitud. La Real Academia de San Romualdo, de Ciencias, Letras y Artes, ocupó un lugar fundamental en su vida. Ingresó como académico en noviembre de 1973 y tuvo el honor de presidirla entre 1992 y 1994. Su vinculación con esta institución fue larga y estrecha y constituía para él un motivo de gran orgullo y satisfacción
no solo por el afecto que le profesaba, sino también por el honor de continuar el legado del ilustrísimo señor don Benito Cellier, primer presidente de esta Real Academia, abuelo de su esposa y bisabuelo mío. En mayo de 2021, con 94 años de edad y en plena pandemia, como ha señalado el presidente, colaboró por última vez con la Academia, presentando con brillantez y entusiasmo una conferencia que tuve el honor de impartir. Un mes después, fue nombrado académico de honor por su inquebrantable compromiso con esta institución. En el plano más personal, don Rafael era de esas personas que dejan huella sin hacer ruido. Era noble, afable, inteligente, humilde y enormemente generoso. Ayudó discretamente a innumerables personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, brindó su apoyo a numerosas cofradías de San Fernando, a la Asociación Afanas, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, y a Gerasa, a la que donó una finca que poseía en el Marquesado para la construcción de una casa de acogida para personas enfermas de SIDA, en unos tiempos en los que este colectivo aún sufría un enorme estigma. Don Rafael tenía una profunda fe cristiana. Cuando yo era niño lo veía a menudo debatir con el padre Emilio y con el obispo de Cádiz, don Antonio Añoveros, sobre cuestiones teológicas y humanas. Colaboró activamente con su parroquia, San José Artesano. Durante años diseñó con esmero la hoja parroquial. Llegó incluso a avalar con su vivienda el préstamo para la construcción del nuevo templo. En 2004 recibió junto a su esposa, doña Teresa Pece Cellier, la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, concedida por el Papa San Juan Pablo II por su dedicación y generosidad con la Iglesia Católica y por su implicación con su parroquia. Permítanme ahora compartir con ustedes algunas curiosidades que les ayudarán a conocerle mejor. Le entusiasmaban los eclipses y cuando se producía uno lo contemplaba con fascinación. Construía interfonos para comunicarse con mi familia, pues éramos vecinos. Practicaba con destreza la papiroflexia. Aquí pueden ver una rana que hizo en el año 1957 y que todavía salta. A sus 94 años y con la ilusión de un niño, nos explicó de forma gráfica a mi mujer y a mí el teorema de Pitágoras. Le encantaba tomar fotografías de los eventos familiares con su mítica cámara Yashica. Fabricaba barquitos para los niños de la familia, como este que le hizo a su sobrino nieto Jesús. Le gustaba criar gusanos de seda y hervir sus capullos, ya sin las mariposas, con la esperanza de descubrir el inicio de los ovillos. Jugaba al ajedrez con maestría. Tenía siempre un gran interés en conocer cuál era el santo del día y en leer sobre su vida. Usaba con destreza su Mac, su iPad y las redes sociales, Facebook, LinkedIn, e incluso tenía una cuenta de Amazon para hacer pedidos online. Disfrutaba mucho en los encuentros familiares y también con las celebraciones. Se maravillaba con todo lo vivía con entusiasmo porque era capaz de ver al Dios que hay en las pequeñas cosas. Al igual que los ríos grandes que fluyen silenciosamente, don Rafael también vivió con serenidad su partida. El jesuita José Joaquín Alemany decía que no es lo mismo morir que entregar la vida. Pues yo les aseguro que mi tío entregó la suya. 2 días antes de fallecer, llamó a un notario para redactar su testamento. Y el mismo día de su muerte, el 11 de enero de 2024, pidió estar solo. Tengo la convicción de que lo hizo para vivir con conciencia plena el momento en el que iba a entregar su alma.
La huella que nos ha dejado don Rafael es profunda e imborrable. Como dice el libro El Maestro, anduviese por donde anduviese, su bastón dejaba huella. Así fue también su vida. Una senda de entrega silenciosa, generosidad sin alardes y un ejemplo constante. Gracias por habernos dado tanto. Tu legado permanecerá siempre. Descansa en paz, querido tío Rafa, ya eres eterno. Muy bien. Muchas gracias a los participantes. Yo creo que ha sido una magnífica presentación de homenaje a las dos personas que hoy conmemoramos, que hoy homenajeamos, y quiero agradecer las dos participaciones y hacer patente a las familias el sentimiento de la Academia con relación con sus familiares. Muchísimas gracias. Creo que a ambas personas le debemos mucho, la Academia le debe mucho a ambas personas. Y la Academia cumple con su costumbre de agradecer a los que nos dejan la labor que han realizado en su beneficio. Muchísimas gracias. Como dije al principio, esta es la última sesión del curso 2024-2025. Aunque no es una sesión de final de curso, quiero expresar que este curso se ha desarrollado con absoluta normalidad, que hemos logrado mantener el interés de nuestra ciudad en las actividades de la Academia, por lo cual no tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos siguen asiduamente y que son los que el objetivo de la Academia, difusión del conocimiento, difusión de la cultura, y agradecerles que sin ellos no tendría razón de ser nuestra presencia aquí. Y ya sin más, y agradeciendo de nuevo a los participantes, a las autoridades y a todos los compañeros y a todos ustedes, pues levanto la sesión. Hasta el 14 de octubre, me parece. Que pasen ustedes un buen verano. Muchísimas gracias. Muchas gracias.